la tormenta rugia sobre el desierto cuando Nathan escuchó los gold desesperado en su puerta. Era medianoche y en su rancho, a kilómetro del pueblo más cercano, nadie tocaba. Esa ahora sin una razón urgente. Nathan dejó la taza de café sobre la mesa y caminó hacia la puerta con Cotla. Vivía solo en esa gran casa de madera. Rodeado de tierra fértil y ganado, pero sin nadie con quien compartir su vida. A su 32 años era el hombre más solitario del condado. Cuando abrió la puerta, el viento casi la arrancó dessus. Mano. Bajo la lluvia torrencial, una mugée se aferraba a las riendas de un caballo que cojaba visiblement. Su rostro mostraba agotamiento y miedo. Por favor, necesito ayuda, dijo ella en español con un acento que revelaba suresse. Mi caballo está herido y me persigan. Nathan no dudó. Entre rapido. La ayudó a entrar junto con el caballo, levándolo. Al establo adjunto a la casa. La mugée temblaba, no solo por el frío, sino por algo más profundo. Terror genuino. Soit Liora. Dijo ella mientras Nathan examinaba la pata del caballo. Vengo huyendo desde el pueblo del este. Uno comerciante querian obligarme a casarme con su idée. Cuando me negué. Intentaron levarme por la fuerza. Logré escapar. Pero te están buscando. Complotó Nathan, entendiendo la gravedad de la situación. Miró la herida del caballo. Esta herida necesita al menos una semana para sanar. No podrá seguir tu camino manana. Leora apretó los puños. Era una mugée de 26 años con ojo oscuro que brillaban con determinación a pesar del miedo. No tango a dondier. Mi tribu. Asano. Que me separé de Elo buscando otra vida. Ahora no tango hogar, no tango familia. Nathan la miró con respeto. Reconoció en ella algo que él mismo sentía, la soldad de quien ha perdido. Suresse. Puede quedarte aquí esta noche, dijo él. Manana pensaremos que hace. Le ofreció ropa seca, comida caliente y la habitación de invitado. Mientras Liora descansaba, Nathan se quedó despierto mirando por la ventana. Sabía que eso hombre no se rendirían fácilmente. Si realme la estaban buscando, le garian. Al pueblo cercano haciendo pregunta y su rancho era conocido por todo. Al día siguiente, el sol brillaba como si la tormenta nunca hubiera existido. Nathan preparó café cuando escuchó paso en la escalera. Liora bajaba con el cabello recogido, vestida con ropa sencilla pero limpia. Gracia por tu hospitalidad, dijo ella. Con dignidad. Me iré en cuanto mi caballo pueda caminar. Sobre eso, Nathan se aclaró la garganta. Anoche estuve pensando, si eso hombre te buscan, preguntaron en el pueblo. Mi rancho es el más grande de la zona. Vendrán aquí? Liora palideció. Entonces, debo irme ahora mismo. No. Quiero causarte problema. Espera. Nathan levantó la mano. Tango una Heidi. Es poco convencional, pero podría funcionar. Liora lo miró con curiosidad y algo de recelo. Si te presentamos como mi esposa, las leyes de este territorio te protegerán. Eso comerciante no podrán tocarte sin enfrentarse a consecuencia legal. Ningún hombre puede reclamar a la esposa de otro. Por cierto, si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse al canal. Y por favor, déjenme los comentarios desde que peno están escuchando. Eso no motiva muchísimo a seguir trayendo esta historia. Ahora continuemos. El rostro de Liora mostró sorpresa, luego escepticismo. Propone que finjamos estar casado. No. Exactamente. Nathan respiró profundo. Un matrimonio falso sería fácil de descubrir y no metería en problema legal.
Pero si real no casamo, seria legitimo, legal inadi podria. Questionarlo. Está loco? Gli radio un passo atra. Casart con una desconocida. Solo para protegerla. Naon se encogio de ombro. Mira a tu al rededor, liora. Tango esta casa grande, esta tierra, est ganado, pero estua completamente. Solo. No tango esposa, no tango familia, vivo como un ermitano en medio de la abundancia. Y tu necesitas un hogar, seguridad, un lugar donde des ombres. No pudent alcanzart. Liora camino hacia la ventana, observando las vasta. Tira que se extendiant hasta el horizonte. Sumant trabajaba rapidamente evaluando. Opción. E una locura, murmuró ella. Talve, admitió Nathan, pero e una locura que. Podría salvart la vida y quizá dar algo más que esta soldad. Liora se giró. Para mirarlo. Durant un largo momento, su ojos se encontraron. Había algo en ese vacro solitario que le inspiraba confianza. No veía lujuria en su mirada ni intención oscura. Solo veía. Honestidad y, curiosamente, la misma soldad que la misma ciencia. Si. Hacemos esto, dijo ella, finalmente, sería un arreglo práctico. Tu tienes la casa, pero no tienes esposa. Yo necesito un hogar, pero no el tango. Et un intercambio justo. Nathan asintió. Lentamente. Un intercambio justo. Pero e conditionne. Liora levantó la barbilla con orgullo. Yo cocinaré, cuidaré la casa, ayudaré con el rancho. No seré una carga. Ganaré mi lugar aquí. No esperaba meno. Respondió Nathan con una pequeña sonrisa. Y cuando propondría hace esto, preguntó Liora, on procesando la locura de la situación. El juez viene al pueblo cada viernes. Eso no da tres días para pensarlo. Si cambia de opinion, elle lo entendrait. Pero si decidimos seguir adelante, sera un matrimonio real entre la ley. Sin mentira, sin engano. Liora extendió su mano. Tres días para decidir. Nathan estrechó su mano. Sintiendo la firmeza de su apretón. En ese momento, ninguno de los dos imaginaba que este arreglo práctico. Entre dos almas solitarias se convertiría en algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras el sol se elevaba sobre el desierto, Nathan y Liora comenzaban a comprender que avait la solución más inesperada. Nacen de la circunstancia más desesperada y que el destino tiene forma extraña de unir a las personas. Que más se necesitan mutuamente, aunque son no elo sepan. La décision. Estaba tomada, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Los tres días pasaron como un suspiro. Leno de tension. Nathan y Liora se movian por la casa como dos extraños. Aprendiendo a compartir el mismo espacio. Ella cocinaba tortilla y guiso que le naban la casa de aroma. Delicioso mientras el trabajaba en el rancho reparando cerca y cuidando el ganado. En las noches se sentaban frente a la chimenea hablando poco pero. Observando os muchos. Nathan notaba como Liora movia las manos con gracia al contar historia de su infancia en la tribu Apache. Liora observaba como Nathan trataba a los animal con paciencia y respeto, nunca con violencia. El juve por la noche, un diante de la legada del juez, Nathan encontró a Liora en el porche mirando las estrellas. Has tomado tu decisión, preguntó él, manteniéndose a una distancia respetuosa. Liora no lo miró de inmediato. E estado pensando en algo que dijiste. Mencionaste que tiene la casa, pero no tiene esposa. Yo tengo que decirte algo similar. Tengo habilidad, fuerza, determinación, pero no tengo hogar. Creo que este arreglo tiene sentido. Nathan sintió algo extraño en su pecho. Alivio, esperanza. No estaba seguro. Entonces, manana iremos al pueblo dijo. El firmament.
Et algo mas. Leora finalement tel au miro. Ezo commerciante. Elle l'idée cela ma Bernon Blackwood. Et un ombre poderoso qu'on connexionne. No se rendira facilement. L'OC. Nathan se acerco un passo. Por eso. Est matrimonio debe ser real illégal. Una vez que estemo casado, ni siquiera. Vernon Blackwood podrá tocar sin enfrentar la ley. Y si intenta algo de. Toda forma? Pregunto Liora con préoccupation genuina. Entons. Enfrentaremo eso junto respondió Nathan con conviction. Ya no está sola. Liora. Esa palabra tocaron algo profundo en el corazón de ella. Hacia ano que nadi. Le dossier que no estaba sola. El viernes amaneció brillante y claro. Nathan. Préparo el carruage y ambos se vistiront consume genre repas. Liora le vabin. Vestido sencillo, pero élégante de color azul cielo, que Nathan habilla en contrado en un bol perteneciente à su madre. Le. Que d'aba perfecto. El camino al pueblo tomo de hora. Durant el trayecto hablaron de cosa práctica. Como. Presentarian su historia? Que dirian si alguien preguntaba? Como actuarian como esposo reciente? Diremo que no. Conocimo as meses cuando pasaste por el rancho buscando trabajo temporal, sugirió Nathan. Que nosissimo amigo. Y decidimo casarnos. Es simple y creble. Ici preguntan por qué tan. Rapido, inquirió Liora. Diremo la verdad a media, que en l'affrontera. Cuando encuentra a la persona correcta no tiene sentido esperar. Cuando le garon al pueblo, Nathan notó inmediatamente algo perturbador. Había tres hombres desconocidos preguntando en la tienda générale. Uno de ellos mostraba algo a los comerciantes locales. Probablement una description de Laura. Son hello, susurró Liora poniendos. Pálida. Nathan tomó su mano confirmeza. Manten la calma. Recuerda, dentro de una. Hora sera legalmente mi esposa. No puden tocart. Entraron directement à la oficina d'elle. Juillet, un hombre mayor llamado Thomas Mackenzie, que conocía a Nathan desde hacía ano. Nathan, muchacho, quete. Trapor aquí, pregunto el Juillet con sorpresa. Juillet Macni, vengo a casarme, anunció Nathan en sosteniendo. La mano de Liora. El Juillet levantó la ceja con asombro genuino. Casart, pero. Si nunca mencionaste tener una prometida. Las cosas sucedieron rapido, explicó Nathan. Esta Liora. No conocimo a alguno meses y bueno, decidimo que no. Queríamos esperar más. El Juillet miró a Liora con curiosidad, pero también con amabilidad. Jovencita, está aquí por tu propia voluntad. Nadie te está obligando. Liora levantó la barbilla con dignidad. Estoy aquí completamente por mi décision, sonore Juillet. Nathan est un but ombre. Bien, bien. El Juillet sonrió. On que es inusual, no veo razón para negarlo. Necesito dos testigos. Nathan se asomó por la ventana y vio a Martha Peterson, la duna de la panadería, y a su esposo Harold saliendo. De su negocio. Eran persona de confianza. Podrían Martha y Harold servir como testigo, preguntó Nathan. Excellente élection, asintió el Juillet. 15 minutos. Después, Martha y Harold entraban a la oficina sorprendido, pero encantado de participar. Martha incluso tenía la grima en los ojos ante la inesperada ceremonia. El Juillet Macni abrió su libro de registro y comenzó la ceremonia. Nathan. Walker acepta saliora como tu legítima esposa para cuidarla y respetarla todo. Los dia de tu vida. Nathan miró directamente a los ojos de Liora. Aunque había comenzado como un arreglo práctico, sintió el peso de esa palabra. Sí, aceptó. Liora. Acepta a Nathan como tu legítimo esposo para apoyarlo y estar. Su lado todo los días de tu vida? Liora sintió un nudo en la garganta. Este hombre la había acogido sin conocerla.
Le habia ofrecido protection sin pedir nada a cambio. Si, acepto. Entons, por el poder que me confiere este territorio, los declaro maridoi. Mugé, proclamó el juez. Nathan, puet besar a tu esposa? Hubo. Un momento de vacillation. Ambos se habían preparado para el matrimonio legal, pero no habían discutido est. Momento. Nathan se inclinó suavement y besó la frente de Liora con respeto. Ella cerró los ojos sintiendo una calidez inesperada. Marta aplaudió emocionada mientras Harold felicitaba a Nathan con palmada en la espalda. Firmen aquí, indicó él. Juez señalando el registro. Ambos firmaron. Era oficial, eran maridoi. Mugé ante la ley. Cuando salieron de la oficina, Nathan levaba el certificado de matrimonio en su bolsillo. Afura. Uno de los hombres de Blackwood los vio y se acercó rapidamente. Disculpe, sonore, ha visto a una mujer. Apache, cabello largo viajando sola? Nathan rodeó la cintura de Liora con su brazo protectoramente. No he visto a ninguna mujer viajando sola. Esta Amy. Esposa Liora Walker. Acabamos de casarnos. El hombre miró a Liora con sospecha, pero ella se mantuvo firme apoyándose contra Nathan. Felicidad, dijo el hombre finalmente. Aunque su tono no sonaba sincero, se alejó. Pero Nathan sabía que esto no había terminado. Tenemos que volver al rancho, murmuró Nathan. Durant el camino de regreso, ninguno habló mucho. El peso de elo que acababan de hacer comenzaba a hundirse. Ya no había vuelta atrás, eran legalmente esposo. Cuando llegaron al rancho al atardecer, Liora bajó del carruaje y miró la casa que ahora era oficialmente su hogar. Sonora Walker. Dijo Nathan con una sonrisa tímida. Sonor Walker, respondió ella. Devolviendo la sonrisa. Entraron juntos sin saber que afura, en la oscuridad creciente, alguien los observaba. Vernon Blackwood no había terminado con Hello. La primera semana de matrimonio transcurrió en una extraña armonía. Nathan y Liora establecieron una rutina cómoda pero distante. Él dormía en su habitation, ella en la de invitado. Durant el día trabajaban juntos en el rancho como socio más que como esposo. Liora demostró ser increíblemente capaz. Conocía las plantas del desierto, sabía cuál curaban herida y cuál eran venenosa. Enseñó a Nathan técnica Apache para rastrear animal ileer. Sonal en la tierra. Ella suve le mostró como manejar el ganado y reparar los equipos del rancho. Una tarde, mientras trabajaban juntos reparando una section de la cerca, Nathan notó algo inusual en el horizonte. Polvo levantando en el camino principal. Alguien viene, dijo entrecerrando los ojos. Liora dejó caer el martillo que sostenía. Su instinto le advirtió peligro inmediato. Ve a la casa, ordenó Nathan con voz firme. Tra el certificado de matrimonio. Lo guardé en el cajón supérieur del escritorio. Liora corrió hacia la casa mientras Nathan se quedó observando. Tres jinetes se acercaban a gran velocidad. Cuando le garon elo suficientemente cerca, Nathan reconoció al l'idée Vernon Blackwood en persona. Era un hombre de 1,40 años, bien vestido con traje oscuro y sombrero de ala ancha. Su rostro mostraba arrogancia y crueldad en partes igual. Los dos hombres que elo acompañaban Lucian rudo y peligroso. Nathan Walker, preguntó Vernon al detenerse frente a él. El mismo, respondió Nathan. Manteniendo la calma. ¿En qué puedo ayudarla? Vernon desmontó lentamente, su ojo. Recorriendo el rancho con apreciación calculadora. Bonito lugar. Escuché que recientemente. Te casaste. Mi felicitación. Gracias. Nathan cruzó los brazos. Onc. No creo que haya cabalgado hasta aquí solo para felicitarme. Tien razón.
Bernon son rio friamante. Estoa buscando a una mujer que me pertenece, una apache lamada liora. Me. Robo algo muy valioso, su palabra de matrimonio. Nadie le pertenece a nadie en est. Territorio, respondió Nathan firmemente. Ici habla de Liora Walker, et mi esposa legal. Tango los documento que el pruban. Los ojo de Bernon se estrecharon. Peligrosamente. Tu esposa, que conveniente. Una mujer que hu de mi apparaisse en tu ranchoi. Dia después se convierte en tu esposa. En ese momento, Liora salió de la casa. Con el certificado en la mano. Bernon la vio issue explosion se endureció en masse. Liora, que HAS est chaud, pregunto Bernon con voz enganosamente suave. Et tomado control de mi propia vida. Respondió el caminando para parars. Junto a Nathan. Nunca te di mi palabra de matrimonio. Intentaste forzarmi. Oui. Ahora sois la esposa legal de Nathan. Bernon dio un passo amenazante. Hacia adelante, pero Nathan se interpuso inmediatamente. Un passo más y estará. Invadiendo mi propiedad con intenciones hostil advirtió Nathan. Y consecuencia legal para eso. Bernon. Ce de tuvo, pero su sonrisa no desapareció. Muy listo, vacro. Pero dejam. Explicar algo. Yo tango conexión, negocio, influencia. Puedo hacer que la vida en est condado si muy difícil para ambos. Las amenaza no me asustan. Respondió Nathan. Y tu conexión no están por encima de la ley. Bernon miró. El certificado de matrimonio que Liora sostenía. Su mandíbula se tensó con frustración apenas contenida. Esto no ha terminado, dijo finalmente Liora. Cometiste un grand erroral. Humillarme de esta manera y tu, Walker, metiste tu nariz don no debia. Mi esposa y mi azinto, declaró Nathan. Y ahora te pido que abandonne mi propiedad. Bernon remontó su caballo con movimiento deliberadamente lento, su ojo nunca dejando de mirar a Liora con una intensidad perturbadora. Disfrutant su matrimonio mientras pudandijoante. De aljars con su ombre. Cuando desaparecieron en el horizonte, Liora exhaló un suspiro tembloroso. Esto va a empeorar. Bernon no acepta la derrota. Lo sé. Nathan puso una mano en su hombro. Pero no está sola. Enfrentaremos el que venga junto. Et esa noche Nathan no pudo dormir. Se sentó en el porche con su rifle al lado vigilando. Alrededor de la medianoche. Escuchó paso suave. Liora salió envuelta en un chal. No puede quedarte. Despierto toda la noche, dijo el sentando a su lado. Alguien tiene que vigilar, respondió él. Entonces, vigilmo junto. Liora tomó el rifle. Yo conozco técnica para detectar movimiento en la oscuridad. Puedo escuchar cosa que tu no puedes. Nathan. La miró con nuevo respeto. ¿Cómo aprendiste todo eso? En mi tribulas. Mujer no son débil ni indefensa, explicó Liora. No enseñan a sobrevivir. A luchar si es necesario, a proteger el que amamo. Y que ama ahora, preguntó Nathan. Suavement. Liora miró la casa detrás de Elo. Este lugar se ha convertido en masque. Un refugio. Et el primer lugar donde me siento en paz desde sano. Me alegra escuchar eso. Nathan sonrió. Porque esta es tu casa ahora, Liora. No. Importa el que Bernon intente. Pasaron las siguientes horas en silencio, compañero. Cada uno perdido en su pensamiento. Nathan comenzaba a darse cuenta de que esta arreglo práctico estaba evolucionando en algo más profundo. Liora no era solo una extrana que necesitaba protección. Era una mujer fuerte, intelligente, capaz. Que traía vida a su hogar solitario. Al amanecer, Liora finalement habló. Nathan, et algo que debes saber.
Bernon no solo queria casars conmigo por capricho. Mi familia apache de recho sobre tierra rica en agua. Tierra que Bernon quiere para su negocio. Si me casaba con él, obtendría acceso a esos territorios. Nathan entendió inmediatamente la gravedad de la situation. Entonces, esto es sobre podei recurso, no sobre ti. Exactamente. Liora azintio. Y ahora que estoy casada contigo, eso derecho están protegido. De otra manera. Bernon perdió más que una prometida. Perdió una oportunidad de negocio valiosa, lo que significa que no se rendirá, concluyó Nathan. No liora el mirocon. Ojo serio. Intentara algo pronto. Nathan se puso de pie. Su determinación. Renovada. Entonces no prepararemos. Si quierguera, tendra que enfrentar a dos. Persona que tienen mucho más que perde que él. Liora se levantó también y por primera. Ve tomó la mano de Nathan voluntariamente. Gracia por no arrepentirte de haberme ayudado. Nunca me arrepentiré, respondió el apretando su mano. Erla. Mejor decisión que he tomado. En ese momento, ambos sintieron algo. Cambiar entre lo. Ya no era solo un acuerdo práctico, era una asociación real, una conexión que crecía a día. Pero en el pueblo Bernon Blackwood. Planeaba su siguiente movimiento y no sería amable. Pasaron 2 semanas de calma tensa. Nathan y Liora trabajaban incansablement durant el día, pero las noches eran diferentes. Compartian historia junto al fuego. Reían junto. Por primera vez la distancia entre ellos se acortaba gradualmente. Una noche, mientras cenaban, Liora preparó un plateau especial de su infancia. Carne asada con hierba del desierto y pan de mais. Nathan comió con deleite genuino. Esto es extraordinario, dit Joel. Nunca había probado algo así. Liora sonrió con orgullo. Mi abuela me enseñó. Decía que la comida hecha con amor sana tanto el cuerpo como el alma. Nan la miró intensamente. Lo hiciste con amor. Liora se sonrojó levemente. Lo hice con cuidado y aprecio. Ande que Nathan put dire à responde, ambos escucharon un sonido alarmante. Los caballos en el establo relinchaban nerviosamente. Nathan se levantó de inmediato, tomando su linterna. Quédate aquí, ordenó. Pero Liora ya estaba siguiéndolo. Ya te dije que no estoy indefensa, recordó ella. Salieron junto al patio. La luna lena iluminaba el rancho con luz plateada. Los caballos seguían inquietos, señal de que algo andaba mal. Liora se arrodilló tocando la tierra con su dedo. Pisada reciente, très. Persona, tal vécu a trop, rediron la casa. Nathan sintió un escalofrío. Bernon. Como si invocar su nombre lo hubiera convocado, escucharon una voz desde la oscuridad. Walker, c'est raisonnable. Sal y hablemos como hombre civilizado. Era Bernon, aunque no podían verlo claramente. Nathan apretó la mandíbula. Ya hablamos. Blackwood. No tenemos nada más que discutir. Oh, creo que sí. La voz de Bernon sonaba peligrosamente calmada. Vera, he estado investigando. Resulta que tu matrimonio fut muy conveniente, quasi demasiado conveniente. El jue mc Kenny es un hombre honesto, pero que pasaría si surgirán dudas sobre la legitimidad de esa unión. Liora y Nathan intercambiaron mirada preocupada. Nuestro matrimonio es completamente legal, gritó Nathan. Tenemos testigo, documento firmado. Documento puden cuestionarse. Respondió Bernon. Testigo puden ser persuadido de recordar las cosas de manera diferente. Tango recurso, Walker. Puedo hacer que su matrimonio sea investigado, cuestionado, tal vez anulado. Nathan sintió la frustración crecer.
Bernon tegna rason en una cosa. Consufficient dinero e influencia podia causar problema legal serio. Liora, sin embargo, dio un passo adelante valiantement. Bernon, escucham bien. Puis d'intentar destruire nuestro matrimonio legalment, pero eso tomara meses, talveano, y durant todo ese. Tiempo seguiré siendo la esposa de Nathan. Tu planes de obtenir la stiera apache fracasaran de toda. Forma. Hubo un silencio tenso. Lugo Bernon habló nuevamente y esta vesu. Vos contenía verdadera amenaza. Entonces tendré que ser más directo. Accident occurrent en los rancho todo el tiempo. Incendio, animal desbocado, cerca que falan. Seria una. Pena que algo le pasara a tu querido esposo, Liora. Y una viuda es mucho más vulnerable que una esposa. Nathan Saintio. La ira explotar dentro de él. Acaba de amenazar con matarme. Yo no amenacé. Nada, respondió Bernon con falsa inocencia. Solo senalo que la vida. La frontra est peligrosa. Cosa impredecible sucedant. En ese momento, Liora actuó con movimiento rapido que Nathan apena. Pudo seguir. Ella tomó una pequeña piedra del suelo y la lanzó con precisión perfecta hacia donde calculaba. Que estaba Bernon. Un grito de dolor confirmó que había dado en el blanco. Et esa fut mi advertencia, Bernon, gritó. Liora. La próxima no sera una piedra. Conozco 50 formas de detener un hombre. Sin matarlo y otra 50 que si elo arian. No subestime elo que una mujer apache. Puis assez para protéger su hogar. Hubo movimiento rapido en la oscuridad, sonido de ombre. Retrocediendo. La voz de Bernon sonó nuevamente, pero ahora dest mas le joi. Con dolor evidente. Esto no termina aquí, pero cuando actuemo no elo verran. Venir. El sonido de caballo aljandos leno la noche. Nathan il y aura ce. Quedaron en silencio procesando elo que acababa de suceder. Eso fut incroyable. Dijo finalement Nathan mirando aliora con asombro y admiration. Como supiste. Donde estaba su voz, explicó Liora. Los apache aprendemos a ubicar sonido. Con précision. Y el habló demasiado, revelando su position. Nathan sonrió a pesar de la gravedad de la situation. Me alegra que esté de mi lado. Siempre. Estaré de tu lado, respondió Liora, y ambos se diront cuenta del peso de esa palabra. Regresaron a la casa, pero sabian que no podrían dormir. Se sentaron junto en la sala, planeando su siguiente movimiento. No podemos vivir. Así esperando que ataque, dit Jonathan. Necesitamos ser proactivo. Esto de acuerdo. Liora pensó cuidadosamente. Bernon juga sucio porc no pued. Ganarno legalment, pero si exponemos su método, si el pueblo sabe lo que está haciendo. Perdra su credibilidad y su conexión, completó Nathan. Pero necesitamos prueba. Liora se mordió él. Labio pensando. Iso amenaza esta noche si pudiéramos hacer que las repitira. Front attestigo. Un truco. Nathan se animó. Necesitamos. Tender l'una trampa. Pasaron la siguiente hora elaborando un plan. Era. Arriesgado. Requería timing perfecto y un poco de suerte, pero era su mejor oportunidad. Esto podría salir muy mal, advirtió Nathan. Lo sé. Liora tomó su mano, pero prefiero luchar y arriesgarme que vivir con miedo constante. Nathan miró su mano unida y sintió algo profundo. Mover sans su pecho. En esta semana, Liora había pasado de ser una extrana necesitada de protección a convertir sans su socia, su igual, su que. Exactamente, Liora. Dijo el suavemente. Esto comenzó como un arreglo práctico. Pero elo sé. Ella elo interrumpió, su ojo brillando en la luz de la lámpara. Para mí también. Ha cambiado. Ya no es solo un acuerdo, es real. Terminó Nathan.
Ce avuelto real. Liora azintio acercandos mas a elle. Quando Bernon amenazo con lastimart. Senti un miedo que nunca antabia experimentado. La Heidi de perdert. Nathan Levanto su. Mano libria caricio suavement sumegia. No me perdra io no te perderé a ti. Enfrontaremo esto junto como verdadero esposo. Por primera vez ce besaron de verdad. No. Fut un baiser cérémonial en la frente, sino un baiser leno de promesa, de connexion genuina, de sentimiento que. Habían estado creciendo silenciosamente durant semana. Quando se separaron. Ambos sont rayants. Manana, dit Jonathan, pondremo nuestro plan en action. Manana. Accordo Liora, tmin. Permanecieron despierto el resto de la. Noche, no por miedo, sino por había mucho que planear. Y por primravean. Su vida solitaria, ninguno se sentia solo. El plan era simple, pero. Arriesgado. Nathan enviaria un mensage à Bernon a través del comerciant del pueblo. Pidiendo una reunión para negociar termino de paz en la plaza principal al mediodía. El lugar estaría lleno de. Testigo, comerciante, familia. El shérif que siempre almorzaba en el. Restaurant de la esquina. La manana lego con cielo despejado y una brisa fresca del desierto. Nathan il y aura ce. Prepararon cuidadosamente, revisando cada detalle de su estrategia. Esta segura de esto, preguntó Nathan mientras ajustaba su mejor camisa. Una vez que comencemos, Noé. Vuelta atrás. Esto segura, respondió Liora con determinación. Bernon debe ser detenido. No solo por nosotros, sino por cualquier otra persona que intente intimidar en el futuro. Le garon al pueblo una hora en del mediodía. Nathan saludó a varios vecinos. Mientras Liora entraba discretamente a la oficina del shérif para informar de la situation. El shérif Morrison. Un hombre justo de 50 años, escuchó atentamente. Si Bernon real más. Amenaza publica, podré arrestarlo, prometió el shérif. Pero necesito escucharlo yo mismo. Estaré cerca. Observando. A las 12 en Pinto, Bernon Blackwood lego con su dos sombre. Lucia, seguro, arrogante, como si ya hubiera ganado, se reuniront en el centro de la plaza, rodeado de curioso. Que fingiant occuparse de su asinto. Mientras observaban discretamente. Walker saludó Bernon con falsa. Cordialidad. Me sorprendió recibir tu mensage. Finalement entraste en razón. Vain a escuchar tu propuesta, respondió Nathan con voz controlada, pero hello. Suficientemente alta para que otro waran. Dijiste que podíamos resolver esto como hombre civilizado. Bernon sonrió creyendo que había ganado. Excellente. Mi propuesta es simple. Annula. Tu matrimonio con Liora. Déjà la libre de cualquier reclamación legal y yo haré que valga la pena. Digamos $000. Suffisante para expandir tu rancho considérablement. Murmulot de sorpresa surgiront entre. Los observador. La suma era énorme. Me está ofreciendo dinero por mi. Esposa? Preguntó Nathan fingiendo considerarlo. Eso suena, como decirlo? Como comprar. Una persona. Bernon se rió. No sis dramatico. Et una transaction de. Negocio. Et la tienne de réchaud sobre tira que necesito. Tu tiennes un rancho que necesita capital. Todo. Ganant. Excepto Liora. Intervino et la saliendo de las sombradon d'Abia. Estado esperando. Excepto la mujer que trata como si fura propiedad que puede comprarsi. Venders. El rostro de Bernon se endureció. Liora querida, esto no te concierne. Los. Ombre estant hablando. Los ombre. La voz de Liora subió. Asegurandos de que cada persona en la plaza pudiera escucharla. Te refira. Los ombre que amenazant con quemar rancho? Los ombre que promettant accident si no obtienen el o que. Quieran? Bernon dio un paso amenazant hacia ella.
Cuidado con elo que dis. Mugé. Ok, de Safio liora. Ara elo que. Digist anoche, causara un accident a mi esposo. Quemara nuestra casa. Mientra dormimo. La plaza se quedó completamente silenciosa. Todo los ojo. Estaban sobre Bernon, cuyo rostro se había puesto rojo de ira. Yonin cadige. Esa cosa, Gruno Bernon, pero su voz carecía de conviction. Yo elo escuché. Dijo una voz d'est la multitud. Era Harold Peterson, uno de los testigos de la boda. Astredia escuché a Bernon y su ombre en el almacén hablando. Sobre resolver el problema del rancho Walker de forma permanente. Yo también, agregó Martha Peterson. Bernon preguntó cuánto costaría que alguien se encargara de un problema persistante. Bernon miró alrededor dandos cuenta de que la situation se le había ido de las manos. Sus hombres comenzaron a retroceder nerviosamente. El shérif Morrison salió de donde había estado observando con su plaza brillando al sol. Bernon Blackwood dijo. Con autoridad, et escuchado suficiente amenaza de violencia, intento de soborno, conspiration para causar daño. Está arrestado. Bernon intentó protestar. Esto es ridículo. Tango conexión. Mi abogado. Tu abogado puede visitar en la celda, interrumpió el shérif colocando las esposa. Y tu conexión no significa nada cuando es una docena de testigos. Mientras Bernon era levado gritando amenaza vacia, la plaza estalló en conversación. Nathan y Liora se miraron apenas creyendo que su plan había funcionado. Martha Peterson corrió hacia elo abrazando a Liora. Que valiente fuiste. Querida. Todos sabíamos que Bernon era un matón, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. No estaba sola respondió Liora, tomando la mano de Nathan. Tenía a mi esposo a mi lado. El juez McNee también se acercó con una sonrisa satisfecha. Joven. Nathan, cuando los casé a Saint-Mé, no imaginé que estaba uniendo a dos personas tan perfecta, la una para la otra. Han demostrado verdadero coraje hoy. Las semanas siguientes trajeron cambio significativo. Bernon fut juzgado y sentenciado a 5 años de prisión por su amenaza y actividad ilegal. Su negocio fueron investigado, revelando más irregularidad. El pueblo celebró su queda. Para Nathan y Liora, la vida finalmente encontró paz. Con la amenaza de Bernon eliminada, pudieron enfocarse en construir su vida. Junto genuinamente. Una tarde, 3 meses después del juicio, estaban trabajando junto en el jardín que Liora había insistido en plantar. Flor del desierto creciant junto a végétal, creando un oasis de color. Sab. Dijo Nathan limpiando el sudor de la frente. Cuando te conocí esa noche tormentosa, nunca imaginé que mi vida cambiaría tan completamente. Te arrepientes? Preguntó Liora con una sonrisa traviesa, aunque sabía la respuesta. Ni un segundo, respondió él, atrayéndola hacia su brazo. Ese día te ofrecí mi casa pensando que era un arreglo práctico, pero me diste mucho más. Me diste un hogar verdadero. Una compañera, amor real. Y yo dijo Liora apoyando su cabeza en su pecho. Lugué aquí sin nada, huyendo y asustada. Pensé que solo necesitaba refugio temporal, pero encontré mi lugar. En el mundo. Encontré propósito, encontré amor. Se besaron mientras elle. Sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y purpura. Esa noche. Mientras sonaban en la mesa que ahora compartían como verdadero esposo, Nathan levantó su vaso de agua. Un brindis, propuso por los comienzo inesperado que se conviertan en las mejor historia, por encontrar el hogar en las personas, no solo en los lugares, añadió Liora. Y por el courage de convertir un arreglo práctico en un amor verdadero, concluyó Nathan. Chocaron su vaso y en ese
Simple gesto estaba toda la historia de dos almas solitaria que encontraron en la adversidad no solo supervivencia, sino una conexión profunda y duradera. Meses después, cuando viajero pasaban por el rancho Walker, siempre comentaban sobre la parja que trabajaba en perfecta armonia, el vaquero que había abierto su corazón y su hogar, y la mujer apache que había traído vida, amor y valentía a esa tierra. Y cuando le preguntaban el secreto de su felicidad, ambos sonreían y respondían lo mismo. Veces las mejor decisión de la vida son las que tomamos cuando ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio. El rancho prospero lleno de risa, trabajo duro y amor genuino. Y en las noches estrellada del desierto, Nathan y Liora se sentaban en su Porsche, tomado de la mano. Agradecido por aquella tormenta que los había unido y por el coraje que los había mantenido juntos. Su historia se convirtió en leyenda en el pueblo. Historia de cómo un matrimonio de conveniencia se transformó en el amor más verdadero que jamais habían conocido.